versículo 5. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene ahí? Bueno, lo leemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el escritor de los Hebreos: sean vuestras costumbres sin avaricia. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Fíjate, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Cierre sus ojos y acompáñeme a orar. ¿Qué le parece si usted ora por mí y yo oro por usted? Ore por mí para que Dios hable a través de mí, y yo oro por usted para que Dios le abra el entendimiento, le abra el corazón, porque a veces venimos con un corazón tan duro y no estamos queriendo abrir, no nos abrimos a escuchar la palabra. Así es que, Señor, yo te doy gracias en esta mañana por el privilegio y la oportunidad que tú me das, Señor, de pararme enfrente de mis hermanos y compartir el mensaje. Señor, yo pido que seas tú, Señor, hablando a través de mí, que seas tú tocando el corazón de mis hermanos, Padre, que seas tú, Señor, hablando a sus vidas, Señor, que seas tú mostrándonos a cada uno el área que necesitamos dejar a un lado, el pecado tal vez que está ahí, Señor, aquella área que necesitamos restaurar, Señor, que seas tú dándonos dirección. Pedimos que seas tú, Espíritu Santo, hablando, Señor, a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Padre, y los que nos ven a través del internet, Padre, que podamos escuchar el consejo que tú tienes, atestiguarlo en nuestro corazón, pero sobre todo ponerlo por obra, Padre. Te damos las gracias, bendice a tu pueblo y bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, sin duda, hay muchos rasgos distintivos que hacen una diferencia entre el incrédulo, alguien que no conoce de Dios, y un cristiano. Por ejemplo, una de las cosas que nos distingue o nos debería distinguir es la manera de hablar. La manera de hablar debería de ser diferente entre el incrédulo y el creyente. O sea, nuestra manera de expresarnos como cristianos debería de ser diferente a la manera de cómo se expresa alguien que no es cristiano. ¿Está de acuerdo usted conmigo? Muy bien. También otro rasgo distintivo que nos debería de diferenciar es la manera de comportarnos, la manera de pensar también, la manera en cómo vemos el mundo también, cómo vemos la vida. Nosotros podemos decir que como cristianos ya no vemos la vida como la ve cualquier persona, sino la vemos a través de los ojos de Dios, a través de los ojos de Cristo. Hay muchos atributos o virtudes o rasgos distintivos que hacen la diferencia entre un cristiano y un no cristiano, pero hoy vamos a hablar del contentamiento. Esto sin duda, mis hermanos, es un atributo, una virtud, un rasgo que cada uno de nosotros, si nos decimos cristianos, debemos de reflejar en nuestra vida. Debemos de demostrar en nuestra vida. Este contentamiento, entonces, déjeme decirle lo que es decir, el contentamiento en nuestra vida se debe de notar inmediatamente. Pero déjeme definir primero lo que es el contentamiento. Fíjese, empecemos definiendo esto. El diccionario de la lengua española define el contentamiento. Escuche de esta manera, así: estar contento, satisfecho. O sea, el diccionario de la lengua española lo define así: contento, estar satisfecho. Ese es el contentamiento como el mundo lo conoce, o como la mayoría de las personas entendemos por contentamiento. El contentamiento bíblico, que es el cristiano, que es lo que el cristiano debe de tener. Ese es el contentamiento del cristiano. Fíjese, como lo define esto. El contentamiento es una confianza interna en la soberanía y la bondad de Dios. Pero no se queda ahí. El contentamiento bíblico, el contentamiento que el cristiano debe de tener, dice que produce el fruto de gozo y paz en acciones de gracias en la vida del creyente. Es decir, el contentamiento del cristiano es una confianza interna en la soberanía y en la bondad en Dios, pero que al mismo tiempo da un fruto, una evidencia de gozo y de paz en medio de las circunstancias. Este es el contentamiento del cristiano. No es estar satisfecho, no es solamente estar contento, no es solamente tener alegría, es dar frutos de gozo y de paz.
pero esto se basa en la plena confianza, en una confianza interna que el cristiano tiene, que descansa en Dios. Este es el verdadero contentamiento. El contentamiento del cristiano, entonces, no está basado en las circunstancias de la vida, el clima o en la economía, ni mucho menos en el estado físico, sino en la naturaleza de Dios. ¿Entendió eso? El contentamiento del cristiano no está basado en que si tengo dinero o no tengo, si tengo trabajo o no tengo, si estoy enfermo o estoy sano. El contentamiento del cristiano descansa o está basado en Dios, solamente en Dios. Solamente en Dios. Entonces, ¿qué hacer para desarrollar el contentamiento en nuestras vidas? O cómo se demuestra el contentamiento y dónde está basado el contentamiento del cristiano. Entonces, cuando decimos dónde está basado, estamos hablando de la fuente, de dónde viene o de dónde debería de venir el contentamiento. Y todos nos ponemos contentos el viernes cuando agarramos cheque. Pero esa no debe de ser la fuente de tu contentamiento, si agarraste cheque o no agarraste cheque. Hebreos capítulo 13, versículo 5, fíjate lo que podemos ver en este texto. Tres cosas importantes que podemos ver. Número uno, un pecado que evitar. Un pecado que evitar. Número dos, una virtud o un atributo a desarrollar. Número tres, una promesa en la cual descansar. Tres cosas que podemos ver aquí, pero lo que yo puedo ver aquí es que el contentamiento, la virtud está en medio. Tú quitas el pecado, descansas en la confianza y desarrollas una virtud. Eso es lo que Hebreos nos está diciendo. En primer lugar, el texto nos dice que no podemos desarrollar el contentamiento en nuestras vidas si no evitamos el pecado de la avaricia. ¿Te diste cuenta? Si tú tienes avaricia en tu vida, en tu corazón, no vas a estar contento. Tenlo por seguro. En otras palabras, si tenemos avaricia en nosotros, es muy difícil, o podríamos decirlo más directo, es imposible entonces que nos podamos contentar o que vayamos por nuestra vida contentos. Y entonces empezamos a ver cristianos tristes, cristianos amargados. Y el mundo lo puede ver eso. Entonces ahora imagínate, ponte esta escena en tu mente. Tú eres un cristiano que tienes a Dios, que el Espíritu Santo mora dentro de ti, pero no lo reflejas. Y andas más triste, andas más decaído, andas más en amargura que aquel que no tiene a Cristo. Entonces como que no, como dijo el hermano el miércoles, doesn't make sense. O sea, no tiene sentido. O sea, como que no concuerda. Si el contentamiento es una confianza interna del cristiano en la bondad, en la soberanía de Dios, y esto produce un fruto de gozo y de paz, pero tú no tienes gozo ni tienes paz, es como que no concuerda decirte que eres cristiano. Ok, número uno, entonces, un pecado que evitar. Hebreos 13:5, la parte A. Fíjate lo que dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Sean vuestras costumbres sin avaricias. Ahora, cuando hablamos de costumbres, nos estamos refiriendo a la manera habitual de hablar o de obrar de una persona, una o colectiva. Por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos estamos llenos de costumbres, de tradiciones que hacemos. Por ejemplo, una costumbre en Venezuela, en Semana Santa, visita los 7 templos. Es una costumbre que hacen en Venezuela. En Honduras también en Semana Santa, la alfombra de Semana Santa. Y en México, pues irte de rodilla a la villa. O sea, irte de rodilla es una costumbre. Imagínate, una costumbre que se hace, en cada país hay costumbres diferentes. Entonces el escritor de los Hebreos dice, sean vuestra costumbre, nuestra manera de vivir, sea, que nuestro estilo de vida sea sin avaricia. Hebreos 13:5 en la Biblia de las Américas, fíjate cómo lo dice más directo. Dice, sea vuestro carácter sin avaricia. Sea vuestro carácter, tu personalidad. O sea, tú, lo que eres tú. Entonces, sea vuestro carácter lo que somos, cómo nos comportamos, cómo vivimos, lo que hablamos y lo que hacemos debe de ser sin avaricia. Ahora, cuando escuchamos avaricia, inmediatamente sabemos el significado, la mayoría de nosotros, ¿cierto? Que avaricia, y lo traducimos igual, amor al dinero, ¿cierto o no?
Eso es lo que podemos entender inmediatamente cuando dice avaricia, amor al dinero. Amor al dinero. Entonces, pero es interesante, hermanos, porque la avaricia, cuando escuchamos del pecado de la avaricia, la mayoría de nosotros podríamos decir, pues yo no tengo problema con eso. No, o sea, yo no tengo avaricia, no me mueve, no codicio, no soy avaro. Entonces, el escritor de los Hebreos es muy interesante porque nos habla de ese fuerte deseo de poseer cosas materiales. La avaricia, entonces, es esa tendencia naturalmente pecaminosa a dar más importancia a lo material de lo que debemos. Ahí empezamos ya a meternos en un problema. Porque inmediatamente pensamos avaricia, amor al dinero. Pero el significado que nos da Hebreo nos habla de esa tendencia pecaminosa de darle más importancia, ahora sí, a lo material de lo que debemos de darle. Y ya no solo nos quedamos con amor al dinero, sino darle más importancia a otras cosas también. Y vamos a ir entonces, como la escritura es un espejo, y nos pasa y nos podemos ver, y también nos hace ¿cómo se llama eso que te hacen los doctores? La radiografía, para que podamos ver por dentro cómo estamos, entonces si hay avaricia o no. Y vamos a ir viendo entonces que la avaricia no solo es entonces el amor al dinero. La avaricia entonces es un quebrantamiento claro del 9º mandamiento, donde dice no codiciarás. La avaricia es la codicia por las cosas materiales. Entonces el escritor de la carta a los Hebreos da la idea, fíjate, cuando usa la palabra avaricia, da la idea de tener un cariño hacia algo, pero este cariño es desmedido y se refiere directamente a un desorden de poseer bienes, riquezas y posesiones que muchas veces llevan a la persona a actuar de manera inmoral, ya que no se conforma con lo requerido para vivir. Entonces, cuando hablamos de la avaricia como un deseo desenfrenado de obtener ganancias y cosas materiales, la mayoría de los cristianos podríamos decir que la avaricia entonces no es algo con lo que estamos batallando. Usted ahorita podría estar pensando, yo no tengo entonces problema con esto. La avaricia entonces, mis hermanos, como tantos pecados, suele disfrazarse muy bien en la vida del cristiano. La avaricia, entonces, como tantos pecados, puede estar ahí oculto en el corazón del cristiano. Así como escondemos muchos pecaditos pequeños, las pequeñas zorras, dice la Escritura, entonces la avaricia se disfraza, se camuflajea y empezamos a verla de otra manera. Maquillándose muy bien, que fácilmente podemos disimular que no tenemos avaricia u ocultar. Pero pudiera estar ahí en nosotros la avaricia. La avaricia, entonces, el apóstol Pablo, fíjate, en su primera carta a Timoteo, nos habla de la avaricia y del daño que ésta trae a la vida del cristiano. Nos dice que la avaricia es la puerta de entrada para muchos males en la vida de una persona, pero especialmente del cristiano. Entonces la avaricia es una de las principales causas por las cuales muchos cristianos en masa, es decir, iglesias enteras, se desvían. Primera de Timoteo 6, versículo 9 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9 al 10. Y este es un pasaje que sin duda todos o la mayoría de los cristianos, de los que estamos aquí, lo conocemos y lo conocemos bien y de memoria y lo podemos hasta recitar. No le voy a pedir que lo pida porque no quiero balconear a nadie, pero entonces este es un pasaje que la mayoría de nosotros pues ya conocemos, pues es conocido. Primera de Timoteo 6 del 9 al 10. Fíjate entonces, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos de la iglesia, algunos cristianos, se extraviaron de la fe. ¿Te diste cuenta? O sea, está hablando de creyentes, de cristianos. Algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Entonces, entendiendo este texto,
podemos entender por qué hoy tenemos al mal llamado evangelio de la prosperidad y tantas doctrinas erróneas. Por ejemplo, ese movimiento de visualízalo y recíbelo. Se desviaron por querer enriquecerse. Se desviaron de la fe, del verdadero evangelio, por querer enriquecerse. ¿Y qué decir, por ejemplo, de ese otro? Decláralo y decrétalo y será tuyo. O sea, ¿por qué? Por querer enriquecerse. Porque jamás declaras como que yo voy a declarar que le voy a servir al Señor. Eso no lo declaras. Declaras que vas a obtener ganancias materiales. ¿Por qué no decretas que vas a vivir en santidad? Eso no lo decretamos. Nos le enseñan en estas iglesias a declarar y decretar posesiones materiales. Visualízalo, decláralo y decrétalo y obténlo. No. Entonces, por querer enriquecerse, se desviaron. Entonces, el deseo, entonces... Pablo nos dice a los que quieren enriquecerse, les dice, ahora, ¿es malo ser rico? No es malo ser rico. El problema está en querer serlo de una manera desmedida y deshonesta. Y enfocarse solo en eso, de manera desmedida. Jesús nos dice que es el peor negocio que una persona pudiera hacer en su vida: ganar todo el dinero, ganar todo el mundo y perder su propia alma. Mateo 16, 26. Y esto te lleva a desviarte de la fe, del verdadero evangelio. Mateo 16, 26, y nos dice lo siguiente, es Jesús hablando, dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, pero al mismo tiempo perdiere su alma? ¿Te recuerdas lo que dice Pablo a Timoteo? Pero los que quieren enriquecerse se desviaron. Los que quieren, hablando de cristianos, hablando de creyentes. O, esa es otra pregunta que Cristo hace, o ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Es decir, ganó todo el mundo, perdió su alma y ahora no puede ni siquiera pagar por su alma, por su salvación. Te desviaste del evangelio, de la fe, perdiste tu alma, pero ahora ya no puedes ni siquiera pagar, porque la salvación pues no la obtienes pagando, es gratuita. Entonces, esto nos habla de los que están buscando hacerse ricos para obtener más y más ganancias. Ahora, ¿es malo ganar bien? No, tampoco. La Biblia nos habla de hombres prósperos que Dios bendijo con bienes materiales. Por ejemplo, Abraham, Job y todos ellos, Dios los bendijo. Hombres que Dios bendijo con bienes materiales. Dios bendice, escucha lo que te voy a decir, al que Él quiere bendecir, porque Él es soberano y justo. Pero algo que tenían en común estos hombres es que buscaban de Dios. Estos hombres amaban a Dios. Amaban a Dios. Por ejemplo, cuando uno empieza a leer Job 1:1, era hombre perfecto y recto delante de Dios. Y temeroso. ¿Te imaginas la característica? O sea, ese es el estándar de un hombre que era bendecido económicamente por Dios. Entonces Dios bendice porque es soberano y justo. Ahora, que algo estos hombres entonces que fueron prósperos económicamente, tenían algo en común: el temor a Jehová. Estos hombres eran hombres de Dios que buscaban de Dios. Por ejemplo, dijimos, Job nos describe la Biblia como hombre perfecto, recto y temeroso de Dios, pero sobre todo apartado del mal. Pero los que tienen avaricia caen en la tentación. Estos hombres no solo eran temerosos de Dios, sino que no tenían avaricia por las cosas materiales. ¿Te diste cuenta? O sea, el común que ellos tenían. Primera de Timoteo 6, entonces volvemos ahí otra vez, versículo 9 y 10, y dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Y entonces caemos en la tentación de hacer cosas indebidas y en muchas codicias. Ahora Pablo nos habla de la avaricia, mencionándola como una codicia. Codicias necias y dañosas, que esto terminan hundiendo a los hombres en destrucción y perdición. Y hoy podemos ver entonces muchas familias destruidas
Muchas familias destruidas por la codicia de ganar. Tienes un trabajo donde pues te dan todo, ¿no? Tienes un buen sueldo, tienes prestaciones, ganas muy bien, tienes esto. Tú lo tienes todo en el trabajo, pero tu familia no tiene nada en su casa. O sea, a ti. A ti te lo dan todo, pero le están quitando al padre de familia en tu casa. Una familia destruida y perdición, y pues ya terminaste perdiendo todo. Entonces necesitamos nosotros poner atención y vamos cayendo en materia que la avaricia no solo es querer ganar dinero. Hay más cosas. Recuerda la historia del joven rico. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora ese no era el problema del joven rico, sino el amor desmedido que él tenía por sus posesiones. Es como si él hubiera puesto una balanza. Es como si un cristiano ahorita pusiera una balanza. ¿Cristo o el dinero que tengo? ¿Cristo o el trabajo donde me pagan muy bien? O sea, Cristo o pues esto. Ahora el dinero, pero acabo entonces, podrías decir, pero es que acabo de entrar a este trabajo. ¿Y cómo voy a faltar o cómo les voy a decir que no para poder ir a la iglesia? No, ¿cómo? Es lo que estamos viendo ahorita. La avaricia ya no la estamos viendo como amor al dinero, sino como orden de prioridades para el cristiano. O sea, la avaricia entonces ya no estamos mirándola solamente con ganar más dinero, con querer obtener más riquezas, sino dónde está ahora tu prioridad. Ahí es donde empieza la avaricia. No, pero ¿cómo? Si acabo de agarrar este trabajo, tengo horas extras y pues Dios entiende. ¿Por qué no puedo congregarme tan seguido? Dios sabe, Dios entiende. O Dios me bendijo, ¿no? Con este trabajo y pues ya no voy los domingos. Y los miércoles pues ya ni hablamos, ¿verdad? Pues ahí lo veo por el Face, igual Dios me bendice. No, hermano, entonces tenemos que empezar. Ahora la raíz, entonces, como termina diciendo Pablo aquí, que el origen de todos los males es el amor al dinero. Ese es el que provoca que te alejes de Dios. No podemos, o mejor dicho, no digamos que Dios es el primer lugar en nuestra vida y al mismo tiempo buscar con desespero, de una manera desmedida, las riquezas. No se puede, y Jesús mismo lo declaró, Mateo 6:24, por favor. Entonces ningún cristiano puede decir, no, Dios es mi prioridad, Dios es mi primer lugar, pero al mismo tiempo quiere enriquecerse y tiene el dinero como prioridad en su vida. No se puede. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura, y no solo la Escritura, es palabra misma de Jesús. Mateo 6:24, fíjate lo que dice. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Tú dices, yo no voy a trabajar en un lado y trabajar en otro. ¿Cómo no puedo trabajar? Bueno, sí, puedo tener un part-time en un lugar y otro part-time en otro lado. No habla de eso. Dice, porque aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Pero fíjate cómo enfatiza y aclara, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Orden de prioridad. Orden de prioridades. No se puede, al final terminamos desviándonos de la fe. Hace rato hablábamos del evangelio de la prosperidad. ¿Recuerdas que se quieren enriquecer y tenemos este evangelio de la prosperidad? Pero no nos vayamos tan lejos. No nos vayamos con esos mal donados, sino vayámonos directamente con la persona ahora. Dice Primera de Timoteo, entonces 6, versículo 10. Fíjate lo que dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos. Por eso te digo, ya no nos vayamos con los cash lunas y los todos estos de la prosperidad, sino vayámonos ahora a la iglesia local. Vayámonos entonces ahora a cada persona individual, porque esto es de manera individual. ¿Por qué? Raíz de todos los males es el amor al dinero. En el corazón, podríamos decir, de la persona o del cristiano, el cual, codiciando algunos cristianos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Para que vayamos viendo entonces la avaricia, ya no solo como el amor al dinero, podríamos decir que una de las características de la avaricia, o para saber si hay avaricia en nosotros, entonces vamos definiéndonos como el orden de prioridades en nuestra vida.
El pecado de la avaricia entonces se disfraza sutilmente, que la mayoría de los cristianos lo tendemos a negar. Algunos no nos damos cuenta que tenemos este mal y otros desconocen que lo tienen. La razón es porque se disfraza y se escuda de muchas maneras. Le ponemos diferentes nombres. Por ejemplo, podrías decir: yo no quiero ser rico, yo no quiero enriquecerme. Como dice el texto, yo lo único que quiero es tener mis necesidades cubiertas, suplir las necesidades de mi familia, ¿cierto o no? Es lo que decimos, y esto pues se escucha muy bien, querer suplir las necesidades. ¿Se escucha bien, sí o no? ¿Se escucha bien? Muy bien, se escucha bien también. Ahora, cuando analizamos lo que son necesidades, escuche bien esto, y a lo que nosotros le llamamos necesidades, podríamos vernos en un pequeño problema. Cuando analizamos lo que son necesidades y lo que nosotros le llamamos necesidades, podemos ver un pequeño problema. Muchas veces llamamos necesidades a comodidades, preferencias, gustos y deseos. Y es donde empieza el problema. Pero sería muy bueno, entonces, interesante filtrar estas necesidades o estas cosas que nosotros llamamos necesidades. Sería muy bueno filtrarlas a la luz de la palabra, y no solo de la palabra de Dios, sino del mismo significado de la palabra necesidades. Por ejemplo, en este punto entonces podríamos decir: yo no deseo cosas malas, yo solo deseo darle lo mejor a mi familia, la mejor educación, una buena casa, etcétera, etcétera. Se escucha muy bonito, pero ahí está disfrazado la avaricia. Y eso, hermanos, no es malo. No es malo tener cosas buenas o desear cosas buenas para usted y su familia. Eso no es ningún problema. Usted puede tener ese deseo en orden, desear cosas buenas, tener una casa bien para sus hijos. No es malo. El problema empieza cuando hay un deseo desmedido en ello. El problema empieza entonces cuando eso se convierte en la prioridad en tu vida. Ahora surge una pregunta que necesitamos responder. ¿Cómo puedo yo saber, o cómo podemos saber si hay avaricia en mi corazón? ¿Cómo? Cuando se comprometen tus convicciones, valores cristianos. Si estoy dispuesto a pecar con tal de obtenerlo, si estoy dispuesto a mentir, si estoy dispuesto a descuidar a mi familia por ganar más dinero, cuando busco la manera de justificar mis decisiones y de querer más y más, cuando estoy dispuesto a dejar de congregarme con tal de ganar más, si estoy dispuesto a sacrificar y dejar en segundo lugar mi vida espiritual, poniendo primero el desmedido deseo de ganar más dinero. Esta es una clara señal que hay avaricia, y te lo vuelvo a repetir otra vez: cuando tus valores, tus convicciones y valores cristianos se comprometen, ahí hay avaricia. Si estoy dispuesto a pecar con tal de obtenerlo, ahí está la avaricia metida. Si estoy dispuesto a mentir, hay avaricia. Si estoy dispuesto a descuidar a mi familia por ganar más dinero, hay avaricia. Cuando busco la manera de justificar mis decisiones y mis acciones de querer más y más, hay avaricia. Cuando estoy dispuesto a dejar de congregarme con tal de ganar más. Voltea con el que está a tu lado y pregúntale: ¿estás dispuesto a hacer todo esto? Entonces, esto es un claro indicio de que hay avaricia en mi corazón. Todo se resume entonces en el orden de prioridades. Ahora pregunta con el que está a tu lado: ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Sería bueno, ¿no?, preguntarnos y responder con sinceridad. Ahora pregúntate a ti mismo: ¿cuál es mi prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Ahora seamos más directos. Pregunta: ¿es Dios tu prioridad? Se quedaron todos serios. Bueno, ahora voltea con el que está a tu lado y dile: ¿es Dios tu prioridad? ¿Sí? Sí, todos dijeron que sí, es Dios su prioridad. Ahora pregúntale, dile: entonces, ¿por qué no vienes a la iglesia todos los días de culto? Ahora entonces, ¿por qué no vienes los miércoles, verdad?, a los servicios? Sí sabía, ¿no?, que también tenemos
Servicio los miércoles a las 7 p.m. ¿Sabían o no? Bueno, ahora ya lo saben, ya lo saben. Ahora ya no hay excusa. Entonces, imagínate, acabas de decir que Dios es tu prioridad, ¿cierto o no? Y ahora cuando te hacen la pregunta, ¿y por qué no vienes todos los días a la iglesia? Cuando hay culto. ¿Te diste cuenta, hermano, el orden de prioridad, cómo realmente no es claro para nosotros? O cómo a veces contestamos nada más por contestar. ¿Eres cristiano? Oh, sí, soy cristiano. Pero pues luego Dios no es el primer lugar en tu vida. Entonces, ¿cuáles son las necesidades básicas para poder vivir? ¿Recuerdas? Yo nomás quiero suplir mis necesidades. O sea, yo no quiero enriquecerme, yo no tengo avaricia, solo quiero suplir mis necesidades. Entonces dijimos que hay que filtrar estas necesidades a la luz de la palabra de Dios, pero también del mismo significado. Por ejemplo, cuando hablamos de necesidades básicas, estamos hablando, escucha, de alimentación, protección, vestido, salud, descanso y afecto entre otras personas. Esas son las necesidades básicas. Estas son las necesidades básicas que tiene una persona para mantenerse con vida de una manera satisfactoria y saludable. Ya después nosotros le hemos agregado otras cosas, ¿no? Como el celular, el internet, otro tipo de cosas a lo que nosotros le llamamos necesidades. Y decimos para excusarnos, oh, antes eran un lujo, pero ahora son una necesidad. ¿Te diste cuenta cómo nosotros mismos maquillamos las cosas para decir, no, yo no tengo avaricia, no, el cable lo tengo porque pues es que antes era un lujo, pero ahora es una necesidad. O sea, sí, quiero que vayamos entendiendo esto, mis hermanos, cómo el pecado de la avaricia se disfraza. O sea, se disfraza sutilmente. Pues ya tienes tus zapatos, tienes ahí tus 3, 4 pares de, pero pues mira lo necesito. Pues órale, ¿verdad? O sea, ¿te das cuenta cómo maquillamos esto? O sea, ya tienes una cosa, pero estás queriendo otra cosa. Entonces, fíjate, nosotros como cristianos necesitamos tener bien, hermanos, entonces, ¿quiénes somos en Cristo? Si realmente somos cristianos, si Dios es nuestra prioridad, se va a ver entonces en lo que tú estás buscando en tu vida. Vaya a Colosenses 3, por favor, versículo 1 y 2. Esto es Pablo hablando a cada cristiano, y Pablo deja como un signo de interrogación o entredicho o entre duda si realmente nosotros somos cristianos. Pero también no solo deja entredicho o entre duda si somos. Pablo dice que si realmente somos, debe de haber una evidencia de que lo somos. Por ejemplo, fíjate lo que dice Colosenses 3, versículo 1 y 2, dice sí, una afirmación, sí, pues habéis resucitado con Cristo, o sea, ya resucitaste con Cristo, ya eres cristiano. Pensé que iba a retumbar aquí con un amén, como los agarré hace rato en la pregunta, ya no quiere. Bueno, si habéis resucitado con Cristo, entonces ahora Pablo dice, ok, si ya eres cristiano, entonces buscad las cosas de arriba. Las cosas de arriba, ¿dónde está Cristo? ¿Por qué? Porque eres cristiano. ¿Por qué? Porque ya resucitaste con Cristo. O sea, ¿te diste cuenta cómo Pablo dice, ok, pues si ya habéis resucitado con Cristo, entonces busca las cosas de Cristo. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero ahora voltea y nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y qué hay en la tierra? Pues todos los deseos de los ojos. Entonces, pues no, pues ya viste, Julano ya se compró otro carro. No, pues uno más grande para la familia. No, pero sí tengo esta, pero si tuviera otra cosa más. O sea, ¿te diste cuenta? Ya tengo el iPhone 25, pero si tuviera el 26 sería, o ¿cuál es? Ahorita yo ni sé, no tengo iPhone, pero bueno, entonces imagínate eso. O sea, te das cuenta poniendo la mirada en las cosas terrenales. Ya salió la nueva, no sé, televisión Smart, lo que sea, pero tú ya tienes una que está bien y que está trabajando, pero estás viendo las cosas terrenales. Pues, sin embargo, Pablo dice, poned la mira en las cosas de arriba.
Cuando Pablo habla poner la mira en las cosas de arriba, pudiéramos enfatizarlo, definirlo de esta manera. Estás buscando hacer tesoros en el cielo, como dice Cristo, sirviendo en la obra. Tu relación, ¿cómo está con Dios? O sea, ahí es donde ya, si usted no está buscando las cosas espirituales, entonces está buscando las cosas terrenales. No hay más, mis hermanos. O estamos entonces enfocados haciendo tesoros en el cielo, o estamos enfocados haciendo tesoros en la tierra, amontonando más. Según tu prioridad, definirá si hay avaricia en tu corazón o no. Y hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Hay o no hay? Ay, pues ya me pegó bien duro. Algo que sin duda hoy se mira mucho en la sociedad es el descontento. Muy pocas personas están contentas con lo que tienen. Los trabajadores descontentos con el sueldo o con el patrón, descontentos con el jefe o con el manager, y el manager, ¿qué decir? Descontento con los trabajadores. Y en medio de todo este mundo inconforme y descontento, el cristiano debe de marcar una gran diferencia y surgir y mostrar el contentamiento en su vida. Estar satisfecho con lo que tiene. En medio de una sociedad que no está contenta con nada, que se queja por todo y por just in case, como dicen, que se queja por cualquier cosa, el cristiano debe de levantarse y surgir mostrando el contentamiento a través de su vida. El cristiano debe de marcar una diferencia y estar contento y no estar quejándose, porque si tú no estás contento, entonces te estás quejando por algo. Hoy es lo que podemos ver a nuestro alrededor, huelgas, marchas, golpes de estado, descontento por aquí, descontento por allá. Y ahora el cristiano, ¿qué? Ahora entonces una virtud, un atributo a desarrollar. Ya vimos el pecado a evitar. Ya vimos que sin avaricia no podemos entonces desarrollar esta virtud. Sean vuestras costumbres, dice Hebreos 13:5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricias. Ahora la parte B del versículo, el corazón de este versículo, y nos dice, contentos con lo que tenéis ahora, no con lo que vas a obtener mañana, no con lo que tuviste ayer o en el pasado, sino con lo que tienes ahora. ¿Estás contento con lo que tienes ahora? A ver, pregúntale a tu lado, al que está a tu lado, ¿estás contento con lo que tienes o estás deseando más y más? ¿O estás deseando más y más? ¿Estás contento? Y entonces vente el miércoles a la iglesia. Deja de meter overtime y Dios va a suplir. Mira, por allá nomás dijo una persona amén cuando dije que Dios iba a suplir. Hermanos, es algo que tenemos ahorita que tenemos que analizar muy bien. Tenemos que analizar muy bien entonces. ¿Recuerda esto que te dije? ¿Estás seguro que Dios va a suplir? Ahorita lo vamos a analizar si realmente estamos seguros. Entonces, el contentamiento no es algo que se obtiene con dinero o cosas materiales. Tampoco se hereda. El contentamiento del cristiano se obtiene y se desarrolla en lo que el creyente tiene. Y lo que tenemos como cristianos es a Dios en nuestro corazón. Al menos yo, no sé usted. Entonces mi contentamiento no se debe de basar en lo que tengo o en lo que voy a recibir, sino en lo que ya tengo ahora. Yo tengo a Cristo en mi corazón y por eso es la razón principal o la única razón por la cual estoy contento. No hay más. No hay más. Te puedes emocionar en tal vez tener tu carro nuevo o lo que tú quieras, pero el contento o el contentamiento del cristiano se basa y está ligado en Cristo Jesús. Un predicador muy reconocido dijo lo siguiente: Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. ¿Te diste cuenta? Si una persona tiene a Cristo, lo tiene todo. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no lo tienes nada y por eso estás descontento. Hay una película que se llama Apocalipto de Mel Gibson y está más o menos interesante, la vi hace algunos años y siempre hablo con mi esposa de esta escena. Es una escena donde están todos los jóvenes de la aldea, una fogata, y está un hombre anciano de la aldea y está contando una historia y dice él, se reunieron todos los animales de la selva, del bosque y estaba el hombre ahí, pero había un gran descontento en el hombre, un vacío en él.
Entonces dice, el búho se le acercó y le dijo, ¿qué tienes? Y dice, oh, es que no puedo ver, si tuviera tu mirada, tu vista, sería otra cosa. Entonces el búho le da sus ojos y el hombre sigue descontento. Se le acerca la serpiente y le dice, ¿por qué estás descontento? Y él dice, oh, es que si supiera conocer los secretos de la tierra y toda la sabiduría, estaría bien. Entonces la serpiente le da de su conocimiento y el hombre sigue descontento. Entonces el hombre sigue descontento y dice, se le acerca el león y le dice, ¿qué tienes? Y dice, oh, es que si tuviera el liderazgo que tú tienes, esa fuerza que tú tienes, esa agilidad. Entonces el león le da de sus habilidades y el hombre sigue descontento. Este hombre termina diciendo, porque hay un vacío en el hombre que no se puede llenar con nada de estas cosas materiales. Solo lo llena Cristo. Si tú no tienes a Cristo, mi hermano, en tu corazón, vas a tener el carro del año, la casa que quieres, el trabajo que quieres, el sueldo que quieres, pero no vas a estar contento. ¿Cuánto te va a durar esa emoción? Pero si tú tienes a Cristo, todo lo demás, nada, no importa si lo tienes o no lo tienes. Tu contentamiento se basa o se debe de basar, hermanos, en que tú tengas a Cristo. Dale un aplauso al Señor, hermano, nada más por eso. Entonces, si Dios no es tu mayor prioridad, no tendrás contentamiento y continuamente estarás insatisfecho, descontento y renegando. Pero si tienes a Cristo, por más que vengan cosas difíciles, tú estarás contento. Proverbios 15, por favor, versículo 15 y 17. Hoy estamos entrando como en una especie de recesión económica, falta de empleo y de todo. Pero fíjate lo que dice Proverbios 15, versículo 15 al 17. Y esperemos que esto, hermano, realmente cuando salgamos de aquí podamos entender y desarrollar esto en nuestra vida, este atributo, esta virtud, y podamos entender esto que dice Proverbios 15, del 15 al 17. Dice, todos los días del afligido son difíciles, todos. Sin duda la vida es complicada a veces, sin duda hay problemas, hay dificultades, mas el de corazón contento, tiene un banquete continuo. Y tú puedes decir, no, pues híjole, puras langostas o qué. Pero fíjate lo que dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio, donde hay avaricia. Es mejor, hermano. Entonces necesitamos entender esto, hermanos. Realmente, de verdad, en serio, necesitamos entender esto como cristianos, necesitamos entender esta parte de la Escritura, este atributo, esta virtud, necesitamos desarrollarla en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque imagínate, todos los días del afligido son difíciles, se queja por esto, por el otro, por aquello, mas el de corazón contento, fíjate, mas el de corazón contento, no dice mas el que es próspero, no dice más el que tiene ganancias, más el que tiene trabajo, más el de corazón contento. Pase lo que pase. El que tiene contentamiento tiene un banquete continuo. ¿Por qué? Porque tú oras, lo que vayas a comer, cualquier cosa, lo que sea, hermano, como chicken de Washington, no importa. Oras, hermano, aunque no sea chicken de Washington, oras, hermano, y le das gracias a Dios por esto que vas a comer. Pues, Señor, bendice estos alimentos, santifícalos, que sean de provecho para nuestro cuerpo. Gracias, Padre, tienes un banquete continuo. Pero imagínate, tienes ahí, dices, no, pues no puedo comprar ranchera, nomás 10 millo, y te quejas por eso. Hermano, hay gente que ni 10 millo puede comprar. ¿Te diste cuenta? Entonces, no dice entonces el que tiene mucha comida en su mesa está contento, sino el contento tiene un banquete aunque no tenga mucha comida en su mesa. Y luego dice, es mejor lo poco con el temor de Jehová, sin avaricia en tu corazón. Es mejor lo poco, sin avaricia en tu corazón, el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. Y estás ahí ya. Sí tienes todo el dinero, tal vez, pero pues ya perdiste tal vez tu familia. ¿Te diste cuenta el problema?
como el escritor del Proverbios nos va diciendo, es mejor tener a Dios aunque tengas poco. Es mejor la comida de legumbres donde hay amor en la familia, donde hay esa búsqueda de Dios, que de buey engordado donde hay odio. Imagínate sentado en una mesa grande, pero peleados entre todos. ¿De qué te serviría entonces? Imagínate estar en el mejor restaurante, pero peleando con tu esposa. Qué interesante esto, ¿no? Que podamos analizar entonces. El avaricioso siempre está inconforme con lo que tiene y siempre está exigiendo y pidiendo más y queriendo más y se amarga solo y todo el tiempo está de malas. Porque según él y desde su punto de vista no tiene lo que merece. Ahora, si nos pudiéramos a pedirle a Dios lo que merecemos, yo no quiero que Dios me dé lo que yo merezco. ¿Usted sí quiere que Dios le dé lo que merece? Yo no quiero que Dios, no, Señor, no me des lo que merezco. Merezco el infierno por pecador. ¿Te diste cuenta? Señor, solo dame para mis necesidades, pero no me des lo que merezco. Entonces va la gente por ahí insatisfecha, incontenta, porque no tiene lo que merece, porque merece más. Merece más. Hay gente que dice, ay, merezco más, pero con esto me conformo. Ah, ¿cuál? Conténtate con que tienes a Dios. Entonces, el texto dice que todos los días son difíciles para el que no está contento, para el afligido. Y también todos los días es difícil lidiar con alguien descontento. Si imagínate, si para alguien inconforme es difícil todos los días, ahora para ti lidiar con alguien así, oh, olvídate. Esto es muy difícil. Tener un compañero en el trabajo que se queja por todo, pone un montón de mamás, imagínate, es complicado, sí o no, es muy complicado lidiar con alguien descontento, aunque está ganando bien, no, está ganando menos según él, no está ganando bien, no le está yendo bien y pues ya está casi en bancarrota y está ganando bastante bien. No hace nada y se queja que él hace todo, o sea, alguien descontento, es difícil entonces lidiar con personas así. ¿Conoce usted a alguien descontento? Y que diga a su esposa, sí, mi esposo. Bueno, pues que diga al esposo, sí, mi esposa es la que siempre está ahí. O los dos, codazos ahí nomás uno al otro, por descontentos, ¿no? La gratitud, entonces, es evidencia del contentamiento, hermanos. Y la gratitud es una evidencia del contentamiento, pero también es evidencia de que no hay avaricia en tu corazón. Si no hay gratitud en nosotros, entonces habrá quejas y renegar por todo y por todo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, por favor, versículo 16 y 19 al 19. La Nueva Biblia Viva, no sé el hermano que vaya a poner, pero yo le di la Nueva Biblia Viva. Estén, dice este versículo, esta traducción, estén siempre contentos. Fíjate, estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier situación. Pero la clave para dar gracias a Dios y orar es el contentamiento. O sea, esa es la base, esa es la clave. Estén siempre contentos, oren en todo momento. Si tú no estás contento, pues mucho menos vas a estar orando en todo momento. Den gracias a Dios. No, ¿qué de hablar de esto? De dar gracias a Dios en cualquier situación si no estás contento. ¿Quieres saber entonces cómo alguien está contento y no tiene avaricia? Cuando está orando y da gracias siempre. En cualquier situación, ¿por qué? La razón. Porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. O sea, Dios lo que quiere es el contentamiento para nosotros. Pero nosotros le damos quejas y quejas y quejas. Y se puede ver cuando oramos, decía un hermano hace algunos años, decía, hermanos, oremos, pero ya no seamos santos pedinches. Decía, pues nomás estamos pidiendo. Decía, seamos santos agradecidos. Pero rara vez nos acercamos a Dios en oración agradeciendo. Siempre, que no es malo, no está mal, acércate a Dios pidiendo.
Está bien, pero también agradécele. Ahora lo que sigue es alarmante. Alarmante. El cristiano que no ha desarrollado el contentamiento en su vida debería de preocuparse. Si tú no estás contento, deberías de preocuparte. Versículo 19. Fíjate lo que dice: no apaguen el espíritu. Hubo un silencio porque esto es alarmante y es tremendo esto. El cristiano que no está contento ha apagado el espíritu en su vida. O sea, sí está ahí, cree en Dios y viene a la iglesia, pero está descontento. Ahora no sé a usted, pero a mí esto sí me preocupa. Sí me preocupa. Si no hay contentamiento en mí y en lugar de eso hay quejas y amargura, ahora medite usted un momento. ¿Será que yo mismo, diga usted, yo he apagado el Espíritu Santo con mi queja? ¿Será entonces? Como los israelitas, ¿recuerdas ese pasaje cómo se quejaban? Ay, extrañamos los ajos y las cebollas que comíamos en Egipto y la carne, pero no recordaban. Fíjate, tenían el maná, hermanos, en el desierto. La prueba o la evidencia de que Dios estaba en ese recorrido y ellos se quejaban por lo que comían en Egipto. Ya se les había olvidado que lo comían a fuetazo limpio y a latigazos como esclavos, pero acá estaban libres. ¿Te diste cuenta cómo a veces nosotros podemos hacer ese tipo de cosas? Ay, no, pero es que yo extrañaba cuando pues iba para allá y comía el otro y el otro. Pero ya se te olvidó el precio que pagabas. Eso es lo que a los israelitas en el desierto se les había olvidado, mis hermanos. Comían, sí, tal vez buena comida, pero ¿cómo la comían? Siendo esclavos. Y ahora el maná, el que Dios mismo les daba el alimento, no tenían ni siquiera que ir a comprarlo al Rancho Market, ¿te imaginas? Nada de eso. Dios mismo les hacía que caía el maná del cielo y eran ingratos. No estaban contentos pues con eso. Dios mismo es el que se encarga de nosotros y no estamos contentos. El contentamiento del cristiano entonces no depende ni se basa en algo material, ni mucho menos en algo pasajero. El contentamiento del cristiano está basado en la fe en Dios y sus promesas. El contentamiento entonces, una promesa en la cual descansar. Hebreos 13:5, la parte C, la última parte del versículo, de nuestro versículo base, dice: porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Fíjate, sean vuestras costumbres, compórtate sin avaricia, contentos con lo que tienes ahora, porque Él, Dios mismo, Él dijo, no te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré. Ahora, algunos eruditos y estudiosos de las Escrituras sugieren que el escritor de los Hebreos está citando Isaías 41:10, pero tenemos que tener en mente, vayamos ahí, pero pongámonos esto en la mente, esta promesa de la cual está hablando Hebreos es algo que vemos a través de todo el Antiguo Testamento. Se le dio a Jacob cuando huía de Saúl, se le dio al pueblo de Israel entonces cuando iba a entrar a la tierra prometida, que Dios estaría con ellos, lo vemos repetido en el Antiguo Testamento, cómo se va reafirmando que Dios estará con su pueblo, que Dios estará con los hombres de Dios, una promesa. Ahora fíjate, si un hombre, por ejemplo un esposo, hace una promesa y la esposa lo conoce y sabe que se esfuerza y trata de cumplirla, pero pasa algo que evitan o que impide que el hombre cumpla su promesa, aunque él se esfuerce. Pero aquí el que está dando esta promesa no es un hombre. Aquí el que está dando esta promesa es el Dios verdadero, el todopoderoso, el soberano, justo y fiel para cumplir lo que promete. En este pasaje, Isaías 41:10, fíjate lo que dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y fíjate lo que dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por eso yo te decía hace rato, ¿estás seguro que Dios suple, que Dios provee? Ahí es donde debes de descansar, en que Dios es el que ha prometido esto para ti. En este pasaje encontramos 2 veces la palabra no temas, acompañado, siguiendo y no desmayes. También encontramos 2 veces la declaración yo estoy contigo y yo soy tu Dios.
También encontramos 2 veces la palabra siempre. Siempre te sustentaré, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. ¿No te basta con esto para estar contento? A mí sí. ¿No te da confianza esto entonces, que a pesar de que la falta de empleo o la mala economía, el cristiano debe de estar contento? No por eso, sino por lo que dice la Escritura. Ahora hace falta entonces vivir esto, creer esto que dice la Escritura. Creerlo esto. En esta promesa es donde usted y yo debemos descansar para poder tener contentamiento en nuestras vidas. ¿Recuerdas que al principio hablamos sobre la definición del contentamiento bíblico, que es confianza interna en la soberanía y bondad de Dios? Pues este es cómo se resume. El contentamiento entonces es la confianza interna en la soberanía y la bondad de Dios, y esta confianza interna produce frutos como el gozo y la paz. El apóstol Pablo lo entendió, y no solo lo entendió, aprendió y lo desarrolló y lo manifestó visiblemente, y pudo hablar de este contentamiento a otros creyentes en las peores condiciones en las que él se encontraba. Vayamos ya para ir terminando, Filipenses 4, 11 al 13, otro de los pasajes sumamente conocidos por la mayoría de los cristianos, y especialmente el versículo 13. Este es algo que es rutinario, algo básico que el cristiano lo conoce. Filipenses 4, 11 al 13, fíjate. Pablo está agradeciendo a los filipenses por una ayuda que ellos le enviaron. Y dice, está bien, me la enviaron, gracias. Pero Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez. No, o sea, sí estoy en necesidad, sí estoy en escasez, pero no lo digo por eso, pues he aprendido. Pablo aprendió, he aprendido a contentarme. Si Pablo aprendió, usted y yo podemos aprenderlo también. Un amén, gloria a Dios por eso. Si Pablo aprendió, entonces nosotros también podemos aprenderlo. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cuando tengo dinero, no, cualquiera que sea mi situación. Y Pablo empieza a decir, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo, fíjate, estoy enseñado. Hay que aprendió, se le fue enseñado y lo fue desarrollando en su vida. Ahora ya escuchaste del contentamiento del cristiano. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que quitar de tu vida para desarrollar esta virtud, este contentamiento? Ya vimos dónde está basado y de qué depende. De Dios, en lo que tienes ahora, que tienes a Cristo. Pero ahora necesitamos entender y descansar en la promesa de que Dios es el que se encarga de nosotros, de que Dios está con nosotros. Como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y Pablo termina diciendo este versículo muy mal usado muchas veces por muchas personas en las iglesias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto de esto nos habla de estar contento en cualquier situación. Pablo podía estar contento porque Cristo era el que lo fortalecía. El cristiano puede estar contento porque es Dios quien lo fortalece, es Dios quien suple sus necesidades. Cuando hablamos de necesidades reales, pero nosotros, como dijimos, le hemos agregado otras cosas a la palabra necesidad, que muchas veces pues no tiene nada que ver con necesidad. Para desarrollar, entonces concluimos, para desarrollar el contentamiento en nuestras vidas, primero debemos estar libres de la avaricia, poniendo en orden nuestras prioridades y darle a Dios el lugar que merece en nuestras vidas. El primer lugar, ese es el lugar que a Dios le pertenece. El primer lugar, Jesús mismo declaró que el que ama a padre o madre no es digno de mí, eso es lo que dice Jesús. Esto no significa que no amemos a nuestros padres. Jesús es muy claro que dice que el que ama más, algunas traducciones dicen esto, el que quiere más a su padre y a su madre, orden de prioridades, no es digno de Jesús. Entonces, ¿qué hay primero en tu vida? ¿Qué hay primero en tu vida? ¿Dónde está nuestro tesoro? Ahí estará también nuestro corazón. Esa será nuestra prioridad. ¿Qué es aquello que está ocupando en tu vida? El lugar que a Dios le pertenece. Este es el primer lugar. Yo quiero que te pongas de pie
y analices entonces en esto. ¿Qué hay entonces en tu corazón que está ocupando el primer lugar en tu vida? ¿Qué es lo que hay? Y allí te vas a poder dar cuenta si hay avaricia o no hay avaricia, si tienes contentamiento o no tienes contentamiento. Ahí te vas a dar cuenta entonces. Para desarrollar el contentamiento del cristiano, debemos descansar en la promesa de que Dios está con nosotros todo el tiempo y que Él, Dios, tiene cuidado de nosotros. Esta es una verdad que la podemos encontrar entonces a lo largo de todo el Antiguo Testamento, donde Dios mismo declara que Él estaría con su pueblo o con los que le buscan. Por ejemplo, se lo dijo a Jacob cuando huía de Saúl: yo estoy contigo, te guardaré, no te dejaré. Antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, también se le dio esta promesa: el Señor no te dejará ni te desamparará. Ahora Jesús se ha ido al cielo y promete regresar, pero también deja esta misma promesa y esta misma verdad en la Escritura antes de irse y dejársela a la iglesia. Y le dice en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí es donde se basa el contentamiento, mis hermanos. Esta verdad, esta promesa ha estado en todo el Antiguo Testamento y ahora está para la iglesia. Hay que creerla, pero también hay que desechar lo que estorba en nuestro corazón para poder desarrollar el contentamiento. Si Dios ha hablado a tu vida, mi hermano, si tú has podido entender o has podido analizarte que tal vez hay algo ahí de avaricia en tu corazón, hoy es el momento, hoy es el día para que te pongas a cuentas con Dios y seas sincero y seas honesto con Él. Tal vez uno mismo a veces no es sincero con uno, pero Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Tratamos de engañar a Dios, pero nos engañamos a nosotros mismos. Entonces es momento de ser sinceros con nosotros y ponernos a cuenta delante de Dios. Señor, hay avaricia en mi corazón porque he dejado de buscarte por buscar otras cosas. Yo no sé cómo está tu vida, tu relación con Dios, pero si estás enfocándote en otras cosas o esto o esa cosa que estás buscando obstruye tu relación con Dios, es tiempo de que se la entregues. Tal vez te empezaste ahorita, tal vez ya tienes rato buscando otras cosas y dejaste de buscar a Dios. Hoy es el momento para que vuelvas y Dios nos recibe como al hijo pródigo. El Padre está ahí esperándonos. Para poder entonces desarrollar el contentamiento es necesario estar libres y limpios de la avaricia. Pero no podemos hacer eso si no reconocemos que hay avaricia en nosotros. Si no reconocemos entonces que hay algo ahí que está interfiriendo entre Dios y nosotros, en nuestra relación con Dios. A veces pensamos que estamos bien, pero se puede ver en tus frutos, en tu evidencia, si eres constante congregándote, si no les das prioridad a tu vida en la iglesia, si no estás orando, si no estás buscando de Dios, es una señal clara de avaricia en tu corazón. ¿Por qué? Porque no le estás dando a Dios el lugar que a Él le corresponde. Para desarrollar el contentamiento es necesario ponerse a cuentas con Dios, pero es necesario creer que Dios está con nosotros y que Dios suplirá cualquier necesidad. Yo no sé qué es lo que estás pasando, pero cree esto, que Dios está contigo y Él suplirá. Tú encárgate de buscar las cosas de arriba y Dios suplirá las cosas terrenales. Él sabe de las cuales tiene necesidad. Es lo que Él dijo, ¿no? También los gentiles buscan estas cosas. Y nuestro Padre sabe que tenemos